Desde guerras devastadoras, transformaciones políticas, desastres naturales y desafíos económicos, este año nos ha dejado muchos eventos que sacudieron al mundo. Aquí le daremos un recuento de las noticias que cambiaron la historia en el 2024 y un anticipo de lo que marcará el futuro el año que viene. Comencemos con la guerra de Ucrania, que desde la invasión de Rusia en el febrero del 2022 no ha detenido la intensidad. En todo caso, este año 2024 aumentó dramáticamente. Recordemos que ya lleva más de 1000 días, 1095 días desde la invasión. Ucrania inclusive invadió territorio ruso, para sorpresa del mundo entero. Rusia no había sido invadida en su propio territorio desde la Segunda Guerra Mundial. Eso cambió el tono del conflicto. Provocó también que Rusia aumentara la intensidad de sus ataques al punto de que atacó con un misil que tiene capacidad de llevar bombas nucleares. No tenía bombas nucleares el misil, pero sí tenía la capacidad de colocarla. Y eso fue un mensaje a Ucrania, a Europa, a Estados Unidos y al mundo entero de que si lo necesita hacer, está dispuesto a hacerlo y tiene la capacidad de hacerlo. Inclusive dentro de la propia Rusia cambiaron el protocolo de lo que representaría un peligro que conllevaría contraatacar con armas nucleares, flexibilizándolo. Durante el conflicto también entraron tropas de Corea del Norte. Eso fue una escalada en la guerra, de acuerdo a como lo vio el resto del mundo, porque ya hay otro país adicional, que no es Rusia ni es Ucrania, que está enviando soldados al terreno de guerra. Eso alarmó, por supuesto, a Corea del Sur, porque vio la posibilidad de que tropas norcoreanas adquirieran experiencia real de combate que podría ser aplicable en caso de que hubiese un conflicto en Asia. Y eso ha aumentado la sensación de peligro en Europa, que está en un estado de emergencia desde febrero del 2022. Eso había provocado anteriormente que Finlandia, Suecia entraran a la OTAN y ha generado una sensación de que esta guerra prolongada, que no acaba de terminar, está llevando al mundo un poco más cerca de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Otra guerra que ha continuado con su devastación es la guerra en Gaza. El ejército israelí continuó, intensificó sus bombardeos, provocando destrucción de vida y propiedad sin precedentes. Y por otro lado, de una manera inexplicable, Hamas no acaba de entregar a los rehenes, demostrando que está dispuesto a sacrificar a su propia gente, porque sabe que si los entregase, le eliminaría la excusa a Israel para continuar los bombardeos, pero no lo hace, ni siquiera lo quiere negociar. Por otro lado, ese conflicto escaló más allá de las fronteras de Israel a través de los ataques de Hezbollah a territorio israelí desde el Líbano, lo que generó la explosión de los localizadores y los radios personales de líderes de Hezbollah en el Líbano, lo que a su vez demostró que cualquier aparato electrónico puede convertirse en una bomba para atacar objetivos específicos. Eso desembocó eventualmente en una nueva invasión del ejército israelí a el Líbano. Pero dentro de ese contexto de esa guerra, lo que preocupó al mundo en el sentido de que hubiera podido convertirse en una escalada masiva fue el conflicto entre Israel e Irán, porque Israel mató al líder de Hamas en territorio iraní. Irán ripostó con un ataque de cientos de misiles a territorio israelita. Israel a su vez contestó con otros ataques más específicos y eso abrió la posibilidad de que ese conflicto se convirtiera en una guerra abierta entre los dos países que probablemente podría haber incluido a Estados Unidos,
a Rusia, Arabia Saudita y otra cantidad de países que podrían tener intereses en el tema. No sucedió, pero todavía ese conflicto no se ha resuelto. Así que el conflicto en Oriente Medio, el conflicto entre Israel, Gaza, Hezbollah, Irán y también los Houthis en Yemen, que es lo que va a continuar todavía, ha mantenido el mundo en vilo de que esa destrucción masiva que se está dando en ese territorio pueda expandirse hacia otros países que hasta ahora no están metidos y que, al igual que Ucrania, la guerra de Ucrania, pueda llevarnos unos centímetros más cercanos a una tercera guerra mundial. Oriente Medio también nos dio una gran sorpresa en Siria, con la caída del presidente Bashar al-Assad, que llevaba 24 años en el poder, más los 29 años anteriores en los que había gobernado su padre. Fue derrocado repentinamente en cuestión de varias semanas. Esa guerra parecía que había quedado congelada desde hacía varios años y que estaba prácticamente petrificado en el poder, y de pronto la Organización para la Liberación del Levante, en español, lo derrocó repentinamente, fulminantemente. El mundo entero se sorprendió. Assad terminó refugiado en Rusia. Esta organización ha dejado un sentido agridulce porque, por un lado, derrocó a una persona que era un dictador, a todas luces cometía torturas en las cárceles de su país, pero también era una persona que había tenido la capacidad de mantener a raya el extremismo islámico. Y esta Organización para la Liberación del Levante, que derrocó a Assad, había comenzado como un brazo de Al-Qaeda. A través de los años renunció a esa relación y alegan que son mucho más tolerantes, pero eso todavía está por verse. También está por verse cuál va a ser su capacidad de establecer un control efectivo sobre el territorio sirio, porque hay otras partes del país que ellos no han controlado, como es el sector donde dominan los kurdos con las fuerzas, las llamadas fuerzas democráticas sirias, otros sectores que están controlados por otros grupos pequeños también armados. Además de eso, están involucrados muchos países exteriores. Rusia fue la gran perdedora en el proceso, porque Rusia era aliada de Assad y se le permitía utilizar la base naval que da en el Mediterráneo, que esa es una base que le permitía a Rusia el acceso a un mar fuera de su territorio, un mar cálido. Tomemos en cuenta que Rusia tiene muy pocas salidas al mar, aunque es un país enorme, y las pocas salidas que tiene son en mares congelados, que una gran parte del año no se puede zarpar. Así que era muy valiosa esa base que tenía Rusia, que tenía acceso Rusia en Siria, que ahora perdió ese espacio. Por otro lado, Irán también ha sido un gran perdedor en el proceso, porque Siria era uno de los pocos aliados que tenía el gobierno de Irán en la zona y en el mundo entero. Gran ganador en el proceso, Turquía, porque Turquía apoyó al HTS, que es en árabe, en español, la Organización para la Liberación del Levante. Rusia los apoyó, les brindó armas, y probablemente ese gobierno que acabe cuajándose en Siria va a ser aliado o va a tener unas relaciones cordiales con Turquía. A su vez, Turquía tiene muchos intereses en que el gobierno nuevo sirio ataque fuertemente al ejército kurdo, las llamadas fuerzas democráticas sirias, porque el objetivo final de los kurdos es crear un estado soberano llamado Kurdistán, que incluiría partes de Siria, de Turquía, de Irán y de Irak. Inclusive ellos han cometido actos terroristas en la propia
Turquía. Así que para Turquía sería importante que este gobierno sirio no permitiera la presencia de esos grupos armados que controlan una parte significativa del noreste de Siria. Pero a su vez, las fuerzas democráticas sirias tienen el apoyo de Estados Unidos. Inclusive hay algunas tropas, no hay una cantidad muy grande, pero hay inclusive hasta tropas estadounidenses en Siria y tienen unos intereses muy grandes en el petróleo. Siria no es un gran país petrolero, pero sí tiene y tiene fronteras con Irak y tiene acceso a pozos petroleros directa o indirectamente. Así que Estados Unidos también tiene intereses en la zona. Por otro lado, para el mundo entero es fundamental lo que suceda allí, porque eso es uno de los focos del fundamento islámico radical. Allí está ISIS, que todavía existe, muy pequeño, pero podría aprovechar este espacio, este vacío de poder para aumentar su presencia. Inclusive, esto fue de los primeros actos que tomó Estados Unidos en Siria, fue atacar lo que el gobierno estadounidense alegaba eran lugares donde se estaban refugiando combatientes de ISIS y bombardeó algunos de esos espacios. Por otro lado, Israel también vio una ventana de oportunidad para ocupar parte del territorio sirio, parte de lo que colinda con los altos de Golán, que es técnicamente territorio sirio, pero lo tiene Israel desde hace varias décadas, desde una guerra, y ocupó un poco más de ese espacio. También ha ocupado otros lugares dentro de Siria. Su discurso es que eso no va a ser permanente, que eso es una ocupación temporera en lo que se estabiliza el gobierno sirio y que lo hace para su propia defensa porque esos son territorios fronterizos a Israel que fácilmente se han utilizado y pueden utilizarse en el futuro para desplegar ataques hacia su propio territorio. Así que la guerra de Siria fue la gran sorpresa de final del año. Es una guerra que tuvo un desenlace inesperado y que el mundo entero está mirando porque allí, depende de lo que sucede, puede tener un efecto sobre sus vecinos y sobre otros países que no están directamente relacionados, como es muchos países en África, Nigeria, donde hay movimientos afiliados a Al Qaeda, de combatientes radicales islámicos que pueden tener apoyo, depende del gobierno sirio que al final se cuaje. Pero el 2024 también vino con desastres naturales devastadores. El huracán Helen en septiembre azotó 6 estados en Estados Unidos. En Florida fue el huracán de mayor fuerza desde el 1851 y en Estados Unidos el que causó mayor devastación desde Katrina en el 2005. Murieron 230 personas, daños de 124.000 millones de dólares, 6 estados afectados, demostrando que el cambio climático es real, que la fuerza de la naturaleza es devastadora y que hay que tomarla en serio. La cantidad de destrucción humana y de propiedad que provocó ese evento natural fue sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Pero ese huracán también se dio dentro de un contexto político porque estaban muy cercanas las elecciones presidenciales de Estados Unidos y ambos bandos, republicanos y demócratas, acusaron al otro de estar utilizando ese sufrimiento para beneficio político. Donald Trump y el Partido Republicano acusó a Joe Biden de no hacer suficiente, de no actuar con suficiente rapidez y firmeza para ayudar a las víctimas, mientras que Kamala Harris y Joe Biden acusaron a Donald Trump y a los republicanos de estar politiqueando con el tema y estar acusándolos de que estaban asistiendo, participando de las obras de reconstrucción para su propio beneficio político. Porque los desastres naturales generalmente vienen acompañados de acusaciones de parte de la oposición hacia el gobierno de que no ha hecho lo suficiente para prevenirlo o para atender las consecuencias.
Otro desastre natural que marcó el año fue en España, en Valencia, el azote de la Dana o depresión aislada de niveles altos, que provocó unas inundaciones extraordinarias. En España cayeron en unas horas la misma cantidad de lluvia que cae en un año completo. Allí fallecieron 230 personas, daños económicos de más de 4.000 millones de dólares, una destrucción masiva y sobre todo una preocupación, una indignación de gran parte del pueblo español de que sus autoridades políticas subestimaron la posibilidad de un evento como este, que no lo tomaron con la seriedad que debían. Se acusó a la Generalitat de Valencia de no haber tomado las medidas preventivas, de haber desmantelado organismos encargados de desastres y de inclusive cuando comenzó el proceso no haber alertado a la población. Igualmente también se le reclamó al presidente de España no haber tomado las medidas necesarias y también haber subestimado este tipo de eventos. El daño económico y humano fue extraordinario y el efecto político sobre las personas encargadas de proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos está por verse, pero probablemente también va a ser muy fuerte. Este año también hubo elecciones importantes. En marzo hubo elecciones presidenciales en Rusia y para sorpresa de nadie, Vladimir Putin ganó con 88% de los votos, luego de eliminar a toda la oposición y controlar completamente el proceso electoral. Eso lo consolidó como presidente para 6 años más. Así que hay Vladimir Putin para largo. En junio hubo elecciones presidenciales en México que también fueron históricas. Ambas candidatas principales eran mujeres. Claudia Sheinbaum ganó y la primera vez que una mujer ocupa esa posición va a tener el puesto durante 6 años y va a darle también continuidad al proyecto político del partido político que la llevó al poder, Morena, que era el mismo del pasado presidente Andrés Manuel López Obrador. Inmediatamente demostró sus posturas frente a las expresiones del presidente electo Donald Trump, manifestando una visión diplomática, pero también de mucha fortaleza política. Las elecciones más controvertidas fueron las de Venezuela en julio de este año, cuando el presidente Maduro obtuvo una supuesta victoria, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral nunca presentó las actas donde estaba la evidencia de que había recibido esos votos. Eso produjo la condena de la mayor parte de los países del mundo, incluidos muchos de sus aliados de la izquierda democrática de América Latina, como Gustavo Petro, como Lula, dentro de su círculo de más allegados. Produjo también protestas masivas dentro de Venezuela, condenas fuera de Venezuela, aumento de sanciones, pero eventualmente se ha visto que Maduro se ha consolidado en el poder por tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. Su mandato es de 6 años y el mundo entero se olvidó de esa noticia para pasar al próximo acontecimiento que se dio después. Pero las elecciones que el mundo entero estaba mirando eran las de Estados Unidos en noviembre entre Kamala Harris y Donald Trump. Trump obtuvo una victoria contundente, una sorpresa porque se esperaba que fueran elecciones cerradas. Ganó el voto popular y ganó los estados para el voto electoral. Se espera una presidencia de grandes cambios, de reducción del gobierno, de deportaciones masivas. Se ha estado rodeando de amigos billonarios que van a implantar una política de reducción de impuestos hacia las grandes corporaciones y probablemente una persecución política contra las personas que Donald Trump considera que fueron sus enemigos durante estos años que él no fue presidente. Por otro lado, también hubo grandes desafíos económicos. La economía china
comenzó a crecer en menor ritmo, aunque sigue su paso impresionante, se ha comenzado a reducir ese crecimiento en alguna medida causada por los aranceles y los actos de proteccionismo de Estados Unidos y de Europa. Pero por otro lado, China ha continuado dominando el mercado de los carros eléctricos, a tal punto de que le impusieron en Estados Unidos unos aranceles altísimos, en Europa también, porque no pueden sus industrias competir con la entrada de estos carros que se están convirtiendo en los carros de mayor venta en el mundo entero, por su calidad, pero también por su precio, porque son bastante más baratos. En ese sentido, China se ha puesto al frente en el mercado de lo que va a ser probablemente el tipo de vehículo que va a dominar el mercado de automóviles en el futuro. En gran medida eso ha producido una desaceleración de la economía alemana, que es el motor de la Unión Europea, que ha experimentado una reducción en su tasa de crecimiento, en parte provocada por la crisis que tiene de la venta de sus automóviles, tanto en China, porque ya los chinos no están comprando tantos carros alemanes como antes. Ha aumentado en ese mercado la compra de carros nacionales, de carros chinos, pero también la venta de carros en Alemania misma, de carros de China y de otros lugares, al igual que los carros alemanes fuera de allí, al punto de que la planta de que la compañía Volkswagen ha anunciado que va a cerrar una planta en Alemania, y eso no había pasado en muchas décadas. Esa es una de las compañías símbolos de la industria automotriz alemana. Otro evento importante en la economía mundial fue la firma del tratado comercial entre los países del Mercosur y la Unión Europea. 25 años llevaban negociando ese tratado, finalmente lo consiguieron. Eso involucra a más de 770 millones de personas. Involucra en América a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y a todos los miembros de la Unión Europea, precisamente en un momento en el que el mundo se está moviendo hacia el proteccionismo, y este tratado va en la dirección contraria, en la dirección de reducir los aranceles y reducir las barreras proteccionistas para el comercio entre Europa y América del Sur. Así que este año hubo grandes transformaciones económicas, grandes eventos positivos y negativos que marcaron históricamente lo que fue el 2024. Por otro lado, la amenaza de parte del gobierno de Estados Unidos de evitar que TikTok continúe funcionando en Estados Unidos si no le vende la empresa dentro de Estados Unidos a manos estadounidenses, fue una sacudida de la bolsa, pero el efecto de eso se vería el año que viene, si es que en efecto se produce ese disloque. Y ahora, mirando hacia el futuro, ¿qué eventos impactarán el planeta durante el 2025? Primero, habrá un intento de negociación en la guerra de Ucrania entre Rusia y Ucrania, dirigido por Donald Trump, que ya lo prometió, lo aseguró en la campaña política, que si él llegaba a la presidencia inmediatamente resolvería ese problema. Claro, una negociación entre Rusia y Ucrania automáticamente va a incluir una concesión de territorio de parte de Ucrania. Sería la única manera en la que Rusia estaría dispuesta a deponer las armas. Eso hasta ahora no ha sido posible, porque Ucrania, Zelensky, se ha negado totalmente a ceder cualquier parte de su territorio. Bueno, más allá de Crimea, que ya eso había pasado en el 2014, pero las condiciones pueden cambiar, porque Ucrania, si no recibe el apoyo militar de Estados Unidos y de la OTAN, no puede mantener esa guerra. Así que si Donald Trump amenaza a Zelensky con retirarle o reducirle significativamente el apoyo, eso le pondría una presión muy fuerte a Zelensky para sentarse a negociar y admitir
que es poco probable que su gobierno tenga la capacidad en el futuro de mantener control sobre el territorio completo. No sería una solución feliz para Ucrania, pero desde la perspectiva de Donald Trump y Estados Unidos sería un fin de ese conflicto que le está costando miles de millones de dólares, un conflicto político y que a nivel mundial está aumentando la posibilidad de que haya una guerra entre las grandes potencias. Así que ese va a ser el primer evento o uno de los primeros eventos del 2025. Por otro lado, el conflicto en Oriente Medio probablemente también va a recibir una presión de parte de Donald Trump de que se resuelva de una manera negociada. Allí es mucho más difícil porque por el historial y por la manera como históricamente se han atendido todos los asuntos que son a base de pura violencia. Pero es muy probable que ese conflicto termine de alguna manera ya en el 2025 porque ya Hamas está destruido en Gaza, Hezbollah en el Líbano, Irán está disminuido porque ha perdido su gran socio que era Siria, tiene menos incentivos para participar, probablemente Israel va a intensificar su guerra contra Yemen, que tampoco tiene una capacidad bélica extraordinaria. Y lo único que faltaría para que esto terminara sería la entrega de los rehenes por parte de Hamas, ya sean vivos o muertos. Si se diera ese acontecimiento, lo más probable veríamos una reducción significativa o un término de las hostilidades. Por otro lado, vamos a ver una crisis en algunos de los países de Sudamérica, una crisis política. Y hay tres grandes candidatos. Un candidato es Colombia, porque el presidente Petro está bajo amenaza de parte de la oposición en el Congreso de que le van a efectuar un juicio político basado en unos supuestos crímenes cometidos durante la campaña política en la que se le cuestionan las fuentes de algunos fondos de su campaña y el uso de esos fondos. Eso puede, si se da, puede generar una crisis política en Colombia. Por otro lado, puede haber una crisis política en Argentina porque el presidente Javier Milei ha tomado unas medidas de austeridad muy severas que para algunas personas han sido convenientes y necesarias, para otras personas han sido injustas, ¿verdad? Han reducido el déficit del gobierno, pero también han reducido dramáticamente las ayudas sociales, han aumentado el nivel de pobreza. Y lo que sí es claro es que hay un sector grande de la población que ha resentido esas medidas porque se han afectado en su vida diaria y es posible que en el 2025 veamos un incremento de las protestas en Argentina contra el presidente Milei por parte de muchos sectores que se han empobrecido por sus políticas de austeridad. Y finalmente, otra gran crisis política que definitivamente se puede dar es en Venezuela, cuando el presidente Maduro juramente nuevamente a 6 años más de presidencia, luego de haber ganado unas elecciones de manera a todas luces fraudulentas, y podrían verse manifestaciones como las que se han visto en otras épocas en Venezuela bajo su propia administración, en las que ha habido miles de personas en la calle, represión del gobierno y hasta muertos por esas protestas. Y el 2025 también traerá un incremento en las tensiones en el mar del sur de China, que esa realmente es la zona del mundo donde pueden generarse los mayores conflictos a largo plazo, porque la mayoría de las potencias del mundo tienen muchos intereses allí. China ha estado expandiendo su influencia naval en el mar y reclama una zona extensísima de mar como parte de su soberanía, que conflige con muchos países como Vietnam, como Filipinas, como lo es Corea y otros países de la zona. Además, está claro, por supuesto, el problema de Taiwán,
que China reclama como parte de su territorio sin negociación alguna. Taiwán reclama su soberanía, reclama que no va a regresar a ser parte de China. Y el mundo, como Estados Unidos, Europa, realmente no saben cómo manejar esa situación. Dicen que están de acuerdo con que hay una sola China. Por un lado dicen eso, pero por otro lado le venden armas y apoyan al gobierno pro independencia de Taiwán. Eso puede traer muchos conflictos y tensiones. No es que vayamos a llegar a un conflicto bélico, pero China cada vez su política exterior es más agresiva respecto a Taiwán, cada vez es más agresiva respecto a su presencia en el sur, en el mar del sur de China, y a la misma vez las posturas de algunos de sus vecinos también se van incrementando, se van haciendo más hostiles, como lo es Corea del Sur, como lo es Japón, que está aumentando sus gastos militares y tiene toda la capacidad económica para crear un formidable ejército como lo tuvo anteriormente. Así que el mar del sur de China va a traernos muchas noticias el año que viene y van a aumentar probablemente el nivel de tensión en el mundo a otros niveles que ahora mismo no conocemos. Pero sigan aquí en este canal de Radar Político TV, porque a través del año vamos a estar observando todos estos eventos y vamos a hacer análisis, vamos a hacer conversaciones para desmenuzar todos los ángulos y los aspectos de estos eventos internacionales que tantos efectos y tanta importancia tiene sobre todos nosotros.